Sin visión el pueblo perece, danos de tu dirección. Sin tu voz la oveja se pierde, sé nuestro pastor. Tú le hiciste un hogar al errante, casa para el pecador. La cosecha es abundante, envíanos, Señor. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia, nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina. En el libro de Efesios empezamos hace 2 semanas a hablar un poquito sobre la iglesia, ¿verdad? Sobre la iglesia, cómo se formó la iglesia, quién es el dueño de la iglesia, cuál fue el plan de Dios para que la iglesia, su iglesia, estuviera en esta tierra. Hablamos en Efesios capítulo 1, los versículos del 11, del 15 hasta el 23. Y hablamos sobre el plan de Dios para organizar la iglesia. Dios dijo, esta es mi iglesia, no hay otro, simple y sencillamente yo soy la iglesia, soy el dueño de la iglesia, y formó un plan para la iglesia. Y lo disfrutamos. Hoy yo quisiera iniciar, hasta donde Dios nos permita, igual en el libro de Efesios capítulo 4, versos del 11 al 16, y tiene que ver con el plan de Dios, o el planteamiento de Dios, o el plan de Dios para el crecimiento de la iglesia. ¿Ok? Dios hizo la iglesia, y a veces parece que nosotros nos vemos obligados a ver cómo le damos crecimiento a la iglesia. Y nos quemamos el coco, ¿verdad? Nos quemamos el coco pensando en cómo hacemos que la iglesia crezca. Y muchas veces hasta copiamos metodologías. Y muchas veces pensamos y mantenemos algunos planteamientos que no son bíblicos. Simplemente porque, no sé, a la Junta de Protección Social le sirve vender chances, entonces nosotros vamos a vender, no sé, cualquier cosa. O porque a otros les funciona de una manera alguna situación, entonces, bueno, qué bonito, vamos a pensarlo y lo llevamos a la iglesia a ver si podemos. Bueno, tengamos claro que Dios hizo la iglesia y la iglesia es de Jesucristo, ¿sí? No es de Tony Blanco, no es de una organización o de una denominación. La iglesia es de Jesucristo. Él la hizo para que la iglesia le diera honra y gloria a Él. Es su iglesia. Y Él hace con su iglesia lo que Él quiera, como lo hizo con su pueblo Israel. Entonces, con esta plataforma podemos pensar y hablar un poquito sobre el crecimiento de la iglesia. ¿Qué hay que hacer para que la iglesia crezca? Hemos estado hablando nosotros igual, como CCF, el 1 a 1. Terminé yo con el 1 a 1 el domingo pasado, un reto de 1 a 1. Coqui nos abrió los ojos y uno más para Jesús. Ok, son planes. Pero ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo está establecido en la Escritura para que la iglesia crezca? Porque entonces la iglesia va a crecer no conforme mis planes y estrategias, sino conforme los planes y estrategias de Dios desde la Escritura. Efesios 4, versículos 11 al 16.
Dice, y él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la fe, de la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo, Dios, que mora en cada uno de nosotros, tus hijos, arroje luz a nuestro entendimiento para poder comprender con claridad cuál es tu plan, Dios, para tu iglesia y el crecimiento de ella. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Efesios, el libro de Efesios, podríamos decir que tiene una forma natural, está dividida naturalmente en dos partes. Capítulo 1 al capítulo 3 enfatiza la doctrina, por eso hablamos en el capítulo 1 sobre la doctrina de la iglesia, que fue lo que hablamos más teológicamente, podríamos haberlo puesto de esa manera, la doctrina de la iglesia, porque es un mandato, es un orden divino. La iglesia no es un invento humano, es un orden divino. Entonces, en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, Pablo enseña en el libro de Efesios sobre la doctrina y las riquezas en Cristo. Como hijos de Dios nos vemos enriquecidos. El pensamiento clave de estos 3 primeros capítulos es la riqueza del Hijo de Dios. Porque Dios siempre piensa en nosotros en abundancia, no a cuentagotas, en abundancia. Del capítulo 4 al capítulo 6 hace hincapié sobre la obra y las responsabilidades en Cristo. La obra de Cristo, la iglesia y las responsabilidades que usted y yo como hijos de Dios tenemos. Eso puede ser que no nos guste, pero ahí están. Como hijos de Dios tenemos responsabilidades. La palabra clave en estos 3 versículos, capítulos del 4 al 6, es el andar como hijo de Dios. Entonces, cuando yo quiero pensar cómo debe un hijo de Dios andar, yo puedo fácilmente leer los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios y voy a tomar y voy a agarrar un montón de ideas de cómo puedo yo caminar como hijo de Dios. Ahora, crecimiento significa incrementar, crecer en tamaño, cantidad o longitud. Es algo que va creciendo. No está hinchado, ¿verdad? Porque algunos dicen que lo que está hinchado no es que esté gordo, es que está hinchado, está inflado, tiene aire, tiene agua, tiene alguna otra cosa que no es músculo, que no es fibra. Bueno, la iglesia muchas veces se ve hinchada por algunas actitudes y cosas mundanas que se meten dentro de la iglesia y se ven infladas. Pero usted las toca con la punta de un alfiler y se desvanecen fácilmente. El hincapié en Efesios 4 es la obra y la responsabilidad. Y habla y nos va a hablar sobre crecimiento. Esa palabra crecimiento la podemos encontrar en Mateo capítulo 6 versículos 28, cuando habla sobre el crecimiento de una planta.
habla sobre crecimiento de una planta. En Marcos 4:8 habla sobre una cosecha abundante y usa la palabra crecimiento. Y en 1 Corintios 3, capítulo 3, versos 6 y 7, se refiere al crecimiento de la iglesia. Y usted puede leerlos en su casa, el texto a lo que me estoy refiriendo. En este pasaje en específico, en Efesios 4, del 11 al 16, en esta sección es donde Dios nos detalla, nos da a detalle la unidad de la iglesia y nos describe el plan de Dios para crecimiento de la iglesia. En estos versículos que acabamos de leer, nuevamente, nos detalla la unidad de la iglesia en Cristo y nos describe el plan de Dios para el crecimiento de la iglesia. Lo otro es que los planes de Dios para su iglesia es que tengan un crecimiento en Él. Lo vimos el domingo pasado, en Él, y un crecimiento espiritual. No solamente crecer en Cristo, que significa mostrar a Cristo más y más en mi vida, y un crecimiento espiritual en donde yo desarrollo hábitos, frutos espirituales. Porque ¿cómo crezco yo espiritualmente si no oro? Usted ora 5 minutos, bueno, debe aprender a orar 15. Usted ora media hora, bueno, juéguesela con 45 a ver cómo le va. Que usted lee 1, 2, 3 versículos de la Biblia, bueno, ve a ver cómo le va leyendo 10, 12 versículos. ¿Cuánto aguanta? Esto es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual también es que cuando usted se maja una uña, en lugar de recordar a su mamá, usted dice gloria a Dios. Es crecimiento espiritual. Y eso lo da cuando nosotros conocemos más a Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer? Perdón, que yo mucho uso las analogías de los carros. ¿Cómo yo sé que mi carro está en capacidad de salir rápido en una salida si nunca lo he probado? Yo sé que tiene un motor V6, que tiene mucha fuerza, que tiene mucho está bien, pero usted nunca lo ha probado. Por eso yo le digo a mi esposa, de vez en cuando tengo que probarlo, y ella, que no vaya tan rápido. Pero es que yo le digo que hay que probarlo, porque si no, ¿cómo? Es la única manera, hermanos. ¿Cómo sabe usted si el arroz y frijoles revuelto no le gusta si nunca lo prueba? Ok, Dios necesitamos conocerlo experimentándolo, y Él lo sabe. Él sabe que la manera de conocerlo a Él es experimentándolo, y entonces nos somete a pruebas. Por eso Santiago dijo, cuando vengan diversas pruebas, dice, recíbanlas como sus mejores amigos a las pruebas. Recíbanlas como sus mejores amigos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, los planes para su iglesia es que tengamos crecimiento y conocimiento en Él, y crecimiento en lo espiritual. En este texto vamos a extraer algunos principios básicos para el crecimiento de la iglesia. 3 principios básicos para el crecimiento de la iglesia. En primera instancia, el crecimiento aprobado por Dios se basa en su palabra. No tiene base en ningún libro, por más bueno que sea. Steve Covey y su ganar aquí no tiene nada que ver. O una vida con propósito es muy lindo, pero aquí no tiene nada que ver con respecto a el crecimiento ni personal ni de la iglesia. Son estrategias las que acabo de mencionar, una cristiana y la otra ni siquiera cristianos, ¿verdad? Entonces, el versículo 11, vea lo que dice. Él mismo viene hablando de Jesús, de Dios. Versículos 1 al 10 está hablando sobre la unidad del Espíritu. Él y yo, usted y Él, somos uno. Entonces,
cuando entendemos que Él y yo somos uno, estamos juntos, vamos caminando por todo lado, Él dice, Él mismo, Dios, este Dios que está conmigo, constituyó, es decir, llamó, organizó, guió, dijo usted es esto. Él los plantó, Él los llamó, Él dijo usted va a hacer esto. Y constituyó 4 o 5 dones, ministerios, lo han llamado de diferentes maneras. Yo no voy a en esta mañana a dar por un lado o por el otro. Yo voy a decir lo que dice la Escritura, pero tengo que reconocer que lo han llamado de diferentes maneras. El quíntuple ministerio de la iglesia. ¿Qué más le dicen? Ministerios, los han llamado dones. Y la verdad es que son cosas que Jesús y Dios instituyó, plantó, dijo esto es lo que hay que hacer. Igual desde la perspectiva humana han habido diferentes interpretaciones en diferentes polos. Los que al final mencionan que unos de estos ya no funcionan para nuestros tiempos y otros en donde más bien son unos vivillos y aprovechan algunos de estos situaciones, ministerios, dones, llamados de Dios para poder aprovecharse y obtener alguna ganancia personal. En primera instancia dice que Él constituyó, Él llamó, Él organizó, Él le dio el poder, la autoridad a algunos para que fueran llamados apóstoles y profetas. Los 5 o los 4, ¿por qué 5 o 4? Porque son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces son 5. Algunos dicen que el pastor y el maestro es uno mismo, entonces forman 4. Lo que sea, de 4 a 5, dice que Él mismo los constituyó. Los 5 o los 4, como usted quiera verlos, hablemos de 5 para no seguir yo en esta de 4 o 5. Los 5 son y deben de ser considerados como un regalo de Dios para la iglesia. Es un regalo de Dios para la iglesia. Y el regalo por sí mismo no tiene ningún mérito. El mérito lo tiene el que lo regala. ¿Sí? Entonces, apóstol, ¿qué es un apóstol? Y se ha hablado mucho de apostolados. Es un enviado a una misión con la autoridad y el poder necesario para llevar a cabo la misión. Yo no hago nada con enviar a alguien a algún lado si no le doy poder, si no le doy autoridad para cumplir la misión. El apóstol es este enviado de Dios que fue buscando la palabra, que fue capacitado con poder y con autoridad. El poder y la autoridad necesaria para llevar la misión. Ahora, en la época en que estamos hablando, Efesios, el evangelio no estaba totalmente escrito. La palabra de Dios todavía no estaba completa. Estaba solamente el Antiguo Testamento. Faltaba de escribirse o estaba en proceso de escribirse el Nuevo Testamento. Estamos, ¿verdad? ¿Están conmigo? Entonces, Pablo, Pedro y los que Dios usa son necesarios para llevar el mensaje de Cristo a una iglesia, a un pueblo que no tenían ningún conocimiento de quién era Dios. Porque no eran judíos, eran gentiles. Y habían judíos que rechazaban a Jesús
porque no querían recibirlo como el Mesías, porque esperaban un Mesías político y no un Mesías espiritual. Esperaban a uno que los iba a liberar de Roma y no a alguien que los iba a liberar del diablo y del mundo y del pecado y de la muerte. Entonces, Dios necesita comunicarle a toda la humanidad que hay un Dios que dijo hace miles de años que iba a enviar a alguien para liberar a su pueblo, y que ese era un Mesías y se llamaba Jesús, el cual ya había venido, el cual ya había muerto, había resucitado, pero también había ascendido. Pero como no había emails y no había WhatsApp y no había Instagram ni nada de eso, había mucha gente en muchas partes del mundo que no habían escuchado acerca de este hombre, Jesús. Por lo tanto, los apóstoles y profetas tuvieron que ir a esos lugares, fueron enviados por Dios a esos lugares para mostrar que Dios Padre había mandado y cumplido su profecía de años atrás en la obra y en la vida de Jesucristo. Y para eso necesitaban poder. Poder para expulsar demonios, poder para sanar, poder para hablar con denuedo la palabra de Dios. Fueron enviados por Dios. Ambos, apóstoles y profetas, son vitales o son de vital importancia en el inicio, en la propagación del plan de Dios con respecto a la iglesia. Y necesitaba el pueblo entender que ese Dios tenía poder. Entonces el apóstol que era enviado a cumplir una misión, ¿cuál es la misión? Mostrar, o para no decirlo como CCF, yo iba a decir mostrar que hay vida en Jesús, no, decirle a la gente que el Dios que había prometido un Mesías ya había venido. Y como apóstoles estaban diciendo, ya vino, nosotros anduvimos con él, lo conocimos, estuvimos cara a cara, arepitas, cafecito, té, chocolate, agua dulce, todo eso tomamos con él porque lo vimos, lo conocimos, vimos todo su padecimiento en la cruz. Nos consta que lo golpearon, lo escupieron, le clavaron la corona de espinas. Nos consta de que el soldado metió la lanza en el costado y salió sangre y al puro final agua. La gente que no había visto necesitaba entender y comprender y entender y creer en ese Dios que estaba cumpliendo la visión, que estaba cumpliendo, la profecía con la cual había hablado a la gente. Entonces se necesitaba poder. Y Dios llamó a estos apóstoles y les dijo, vayan. Los envió de 2 en 2 en Mateo, y después en adelante ellos iban. ¿Con qué objetivo iban? Iban con el objetivo de demostrar el poder de Dios. ¿Sí? Ese es el objetivo inicial. Para que la gente entendiera y conociera el poder de Dios y pudiera venir a los pies de Cristo y aceptarlo como Salvador y aceptarlo como el Señor, como el Mesías, como el único que podía perdonar pecados. El apóstol era el encargado de poner manos y que hubieran sanidades, de poner manos y levantar muertos, de imponer manos y que las cosas se multiplicaran, porque era lo que Dios había hecho, lo que Jesús había hecho. Sus apóstoles lo hacían igual. Los profetas tenían una visión o un llamado un poquito diferente. Estos eran los voceros de Dios, eran los que hablaban inspirados por Dios. ¿Por qué?
necesitaban decir y predecir el futuro, porque habían cosas que todavía no se habían cumplido, porque habían profecías que todavía no estaban cumplidas, y entonces necesitaban a alguien volverlas a recordar y decir: mire, es que todavía falta esto, es que se dijo esto, esto y esto, y todavía falta esto. Entonces, para eso los profetas predijeron en algunos momentos el futuro. La Biblia marca el caso, por ejemplo, de Ágabo, el profeta, en Hechos capítulo 11, versículo 28, capítulo 21, 11, 28, y el capítulo 21 habla sobre el profeta Ágabo, que era uno de los profetas, de los pocos que se mencionan, que estaban diciendo quién era Jesús y proclamando a voz viva quién era Jesús. Estos profetas lo que hacían era, de manera normal, proclamar el mensaje necesario para esos días. En esos días, en Hechos 15:32 narra y dice que Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Yo me imagino, hermano, que la mente y el corazón de muchos de ellos era una revolución andando, porque por años habían esperado al Mesías. Por años los judíos, los gentiles, se habían burlado del pueblo de Israel. No, hombre, ustedes los paquetearon. ¿Cuántos años dice que iba a mandar? Hace tantos años iban a mandar al Mesías, y no, hombre, ¿y a dónde está? No ha venido. A ustedes los paquetearon, les dieron a tolillo con el dedo. Y los judíos no tenían mucho cómo poder decir algo. Y por eso es que Dios usa profetas para recordar lo que va a venir, lo que ha de venir. Y los profetas anuncian lo que falta o lo que faltaría por cumplirse. Por eso digo que fueron esenciales en esos primeros años de la iglesia, porque aún no estaban completas las escrituras y los apóstoles no podían estar en todas partes. Nadie sabía cómo caminar en Cristo, por ejemplo. Nadie sabía el tema de la unidad del Espíritu. Muchos desconocían el hecho de estar en Cristo, que viene a mi corazón cuando yo entro y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Jesús lo había dicho nada más una vez: es necesario que yo me vaya. Y lo oyeron los que estaban ahí con él. Ahora usted y yo lo leemos porque está en la Escritura, pero en aquel momento no. Lo oyeron los que estuvieron a la par de él, y los que no estuvieron a la par de él, alguien tenía que decírselos, apóstoles y profetas. Tenían que decirle al pueblo: hey, ¿se acuerdan que Jesús dijo en aquella oportunidad que era necesario que Él se fuera, porque iba a mandar a su Consolador, el Espíritu Santo, y que iba a estar en nosotros? Y dejen decirles que eso es una verdad. Él está en mí, en su Espíritu camina conmigo. En su poder puedo yo tener poder, en su amor puedo yo amar, en su pensamiento puedo yo eliminar mis malos pensamientos, en su forma de hablar yo puedo eliminar de mi boca las malas palabras, porque la Biblia dice que ahora tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón, que la mente de Cristo ha sido puesta en nuestra mente y que su Espíritu llena mi vida, llena mi corazón. Ahora usted y yo lo entendemos, pero en aquel momento alguien tenía que decírselos, pero aún más, alguien tenía que demostrárselos. Por eso los apóstoles y los profetas fueron los que capacitaron a la iglesia para que conocieran la voluntad de Dios, y aún y cuando no estuvieran presentes. Vea qué interesante, hermanos. Porque usted y yo en este momento podemos entender con claridad que la Biblia dice que nosotros vamos a tener, que nuestra meta de crecimiento es hasta llegar a la altura, a la plenitud de Cristo.
Esa es nuestra meta, ser como Cristo. Pero eso usted y yo lo sabemos porque está escrito. Pero mientras no estuvo escrito, alguien tuvo que decirlo. Apóstoles y profetas. Para eso estaban ellos en su momento. Entonces tal vez su pregunta ya está formulada en su mente y en su corazón. Entonces, ¿existen los apóstoles y profetas hoy día? Hay de todo en la viña del Señor. De todo y para todos los gustos. Hay desde los que dicen rotundamente no, y los que algunos dicen rotundamente sí, pero con todo el respeto que ustedes se merecen, y los que van a oír el sermón en algún día en la web. Yo no conozco ningún profeta, ningún apóstol en estos días que legisle para la iglesia, lo hace para sí mismo. Todo lo que sacan es para provecho propio, no para la iglesia. Y solo usan un texto bíblico para la sinvergüenzada que hacen. En el libro de los Hechos dice que cuando la iglesia, y eso es otro tema que vamos a hablar después, en el libro de los Hechos, cuando la iglesia iba creciendo, capítulo 2 los llaman cristianos por primera vez, y la iglesia iba creciendo. La primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas. La iglesia iba creciendo, y entonces en medio del crecimiento también venían gentes con necesidades y algunos con muchas posibilidades económicas. Y entonces dice que el Espíritu Santo puso en la vida y en el corazón de algunos vender sus propiedades, vender todos sus bienes y ponerlos a los pies de los apóstoles para que fueran y repartieran a todos los que tenían necesidad. Nunca dijo déjense el 10% o el 15% o el 5%, no. Todo lo que tenían, todo lo que habían puesto a los pies de los apóstoles, tenían que repartirlo a los que tenían necesidad. Entonces, ¿existen o no? Yo digo que para la voluntad de Dios y para lo que Dios quiera hacer con su iglesia, Él puede hacer lo que Él quiera. Me cuesta mucho pensar de que si los apóstoles y los profetas lo que hacían era revelar lo que Dios todavía no había puesto por escrito, era revelar lo que Dios ya hizo o había hecho. Me cuesta mucho pensar que si la revelación está completa hoy día, todavía existan apóstoles y profetas. Solo doy una razón. Y usted puede estar en contra mío, no tengo problema. Solo doy una razón. Lo que está escrito en la escritura ya está escrito. No hay una revelación nueva. Nadie puede llegar a decir, es que tengo una nueva revelación de Dios, y cambiar y modificar la escritura. No. La misma Biblia dice que cualquiera que añadiere o quitare una tilde, ¿verdad?, sea anatema. Pablo dijo, cualquiera que predique otro evangelio que no esté escrito, sea maldito. Lo dijo Pablo, no lo digo yo. O sea, si quieren acusar a alguien de malas palabras, vayan a donde Pablo. ¿Sí? Entonces, si tenemos toda la revelación de Dios, y tal vez la única o el único consejo que nos interesa en saber, o la única noticia que a usted y a mí como hijos de Dios nos debería interesar, es saber el hecho de cuando Él regrese, ¿verdad? Alguien que nos diga, viene tal día, tal hora, para prepararnos. Pero ni eso, porque la escritura misma dice que esa cifra, ese pensamiento, esa idea, ese número, ese día solo lo sabe el Padre, y Él no se lo va a revelar a nadie hasta que Él quiera, hasta que Él diga, ya Jesús, vamos. Entonces, ¿para qué voy a andar yo pensando en cuándo va a venir si no me lo va a decir? Sí. Vivamos la vida como hijos de Dios, como si Él viniera hoy.
aunque duremos 100 años más. Pero hoy tenemos que estar preparados por si Él viene. Entonces los apóstoles y los profetas capacitaron a la iglesia para que conocieran la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo capacitamos nosotros la iglesia? A través de la palabra. Aquí está toda la revelación. Aquí está todo lo que los apóstoles dijeron y hicieron. Aquí está todo lo que queremos saber con respecto al futuro. Aquí está todo. La iglesia crece. La iglesia crece en base a su palabra. ¿Por qué cuando estamos metidos y sumidos en su palabra, nadie nos puede engañar? Nadie. Usted puede ir a otros lados y puede oír gente que nadie te va a engañar si usted está en la palabra de Dios. Y lo que a usted le digan, que a usted le suena bonito, no importa, tráigaselo y péselo con la palabra. Si eso no está en la palabra, hermano, deséchelo con toda confianza. Aunque haya sido yo el que lo haya dicho, deséchelo con toda confianza. Porque lo único que necesitamos es lo que está en la palabra. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La predicación y la enseñanza viene a través de ellos, a través de los evangelistas, a través de los pastores y de los maestros, ¿verdad? Así como los profetas fueron determinantes para colocar las bases de la verdad sobre la cual la iglesia se desarrolló, porque eso fue lo que hicieron los apóstoles y profetas, sentar la base de la palabra. Porque de lo que ellos predicaron ahora está total y absolutamente escrito. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La verdad total de Dios está revelada en su palabra, ya lo dije, toda la verdad de Dios. Cuando yo diga y piense que hay nueva revelación, estoy diciendo que Dios no ha mandado toda la verdad. Y Él dijo que era necesario que viniera, que Él enviaba a su Espíritu, el cual era verdad, y que nos iba a guiar ¿a qué? A toda verdad. Y si yo digo que todavía hay verdades que no están reveladas, entonces estoy diciendo que Dios es un mentiroso. Porque Él dijo que me iba a mandar su Espíritu, que era verdad y que conocía toda la verdad. Él está aquí y tiene toda la verdad. Entonces, la verdad, la totalidad de la verdad de Dios está revelada. Pusieron las bases estos apóstoles y estos profetas. Es de suma importancia entonces permanecer en la palabra de Dios, porque esa es la base de la iglesia, esa es la base del crecimiento de la iglesia. No es otra cosa más que la palabra. La base del crecimiento de la iglesia está en la palabra. En ella vamos a encontrar cómo realizarnos como maestros de la palabra. Ella nos va a enfatizar la importancia de la verdad, de fe y conocer a Dios. La palabra afirma la necesidad de saber la diferencia entre verdad y error. ¿Por qué muchos andan en error? Porque no estudian la palabra, porque no están fundamentados en la palabra. La escritura dice que hay mucho comezón de oír, porque la gente quiere oír lo que quiere oír. No le interesa oír otra cosa. No le interesa oír la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es en contra de la verdad de este mundo. Porque la verdad de Dios es en contra del pecado, porque la verdad de Dios es en contra de lo que yo mismo quiero hacer. Y me interesa oír lo que yo quiero oír y no la verdad de Dios. Entonces, necesitamos hablar la verdad cimentada en la palabra. Segundo, entonces dijimos que en primera instancia el crecimiento aprobado por Dios se basa
en la palabra. En segunda instancia, el crecimiento aprobado por Dios es el resultado de la predicación y la enseñanza del evangelio. Crecemos porque predicamos el evangelio. Crecemos porque enseñamos la palabra, no por ninguna otra cosa. El énfasis en este punto, el énfasis aquí es el mensaje que tenemos que dar. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar? Que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo es el único que perdona pecados, que Dios es el único que puede salvarnos, que Dios es el único que puede darnos vida eterna. Es el mensaje que está escrito, no hay otro. Que tenemos que ser como Él, que debemos de vivir como Él. Entonces, Él constituyó evangelistas. El término de evangelista, ya se me fue el tiempo, pero quiero correr. Es interesante, literalmente el evangelista es el que trae buenas nuevas o las nuevas alegres. Es digamos, la traducción literal, buenas nuevas o nuevas alegres. Lo que caracteriza a un evangelista es el mensaje. No que ande por diferentes pueblos haciendo cosas que tal vez no le salen y se frustran, pero el evangelista, no tenemos base bíblica para decir que el evangelista es el que va de pueblo en pueblo haciendo campañas de sanidad divina o haciendo campañas de alguna otra cosa y mezclando dones o poder de Dios a través de profetas y profetas, a través de apóstoles y profetas. Se atribuyen las cualidades que Dios les dio a los profetas y los apóstoles y hacen una mezcla. Y entonces predican un mensaje, pero tratan de obtener algún tipo de poder o algún tipo de evidencia. ¿Se da o no se da? Yo creo que sí. Dios es poderoso, puede sanar cuando Él quiera y donde Él quiera y a quien Él quiera. No le puedo doblar el brazo con poco de plata, ni con una propiedad, ni con un carro. No puedo obligarlo a hacerlo. Él puede hacerlo cuando Él quiere, porque poder tiene suficiente. Entonces, el evangelista no es solamente ese. Al contrario, mira que la escritura más bien, como no nos da pie bíblicamente para poder decir lo que acabo de decir, pero sí nos da pie para decir que el evangelista es el que habla el evangelio, es el que da un mensaje del evangelio natural, el mensaje de Cristo desde la escritura. Es el que lo hace de una manera habilidosa o lo comunica de una manera sorprendente, alegre. Yo no sé, pero a ver, encontramos personas cuando hablan de algo que quieren, por ejemplo, política. Encontramos políticos, ¿verdad?, que hablan con una sonrisa y dicen mentiras y hasta las mentiras se les cree porque tienen convicción de lo que están diciendo. Se les ve en la cara, ¿sí? Se les ve en la cara. Tienen convicción y usted es embaucado y usted firma y usted vota. Un evangelista que tiene la verdad debería tener el rostro de ese sinvergüenza que dice o hace cosas que no son correctas. No sé si me doy a entender. El evangelista es el que habla del Señor con una alegría, con una autoridad, con una confianza, con una sonrisa, con un poder que se le nota. Puede que ande de pueblo en pueblo o simplemente está en su casa o está metido dentro de la iglesia. Creo que con toda confianza digo esto. Yo creo que hay muchos evangelistas en nuestras iglesias que están contentos con servirle a Dios en la puerta. Hay muchos evangelistas que están contentos con hacer sonido en el templo. Hay muchos evangelistas que están contentos con venir y cantar. Pero Dios, cuando manda y levanta evangelistas,
lo que está haciendo es poniendo personas que lleven el mensaje de las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo rodea. Eso es bíblico. Pastor, es que yo no quiero ser evangelista porque yo no quiero dejar a mi familia. No la deje. Si usted es evangelista, hable desde su casa. ¿Cuántos de nosotros, perdón hermanos, no hablamos del evangelio? Porque para eso decimos, para eso están los evangelistas y yo no tengo el don de evangelismo. Eso es una mentira del diablo. Todos tenemos la habilidad de poder compartir el evangelio de Jesucristo. Todos. Si usted es hijo de Dios, usted puede hablar de su papá y de su mamá. Bueno, no mamá, papá. Si yo soy hijo de José Antonio Blanco Moya y Teresa Herrera Villalobos, yo puedo hablar con toda certeza de mi papá y de mi mamá, porque soy su hijo. Si yo soy hijo de Dios, puedo hablar con toda certeza de mi papá. Entiendo que algunos tenemos cara de limón agrio cuando hablamos de Jesucristo, y otros lo hacen con una alegría y con una soltura, con una felicidad. Ese es un evangelista. Ese es un evangelista, el que lo hace de esta manera. Los evangelistas nos ayudan al crecimiento por medio de la predicación del evangelio. Porque para ir afuera, hermanos, a traer personas para Cristo, lo que tenemos que llevar es el mensaje del evangelio. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. La Nueva Traducción lo traduce de esta manera: no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Es poder de Dios en acción. Hermanos, queremos crecer en CCF, sí. ¿Qué tenemos que hacer? No digo que lo que hayamos hecho esté mal, no. Lo hemos hecho de muy buenas intenciones y siempre hemos usado algunos medios para poder traer a las personas a Cristo. Toros mecánicos, inflables, ferias de la salud, y siempre hemos hablado de Cristo. Pero estoy más y más y más convencido que la gente viene por la feria de la salud y no por Cristo. Y tenemos muy buena influencia a nivel de la comunidad por las actividades que hemos hecho. Necesitamos cambiar un poco eso. ¿Cómo? Vayamos a la calle a hablar de Cristo. Pastor, eso sí es difícil. Pero es lo que tenemos que hacer. Ir a la calle a hablar de Cristo. Me acuerdo en medio de la pandemia decidimos hacerlo y fuimos, y con una tumbacocos y Vero y la prima y otros más cantaban algunos villancicos, y yo oraba y daba un mensaje a la conciencia de 3 minutos, 4 minutos. Después de la segunda oportunidad de mencionarlo, se me acerca un tipo. Todos ya estaban montándose en el carro porque nos veníamos para otro lugar, y se acerca un tipo y saca un puñal y me lo mete aquí en la costilla y me dice: usted se tiene que ir conmigo. Y le digo: ¿para qué? Es que necesito plata. Y todos los demás en los carros: pastor, venga, pastor. Y yo con el puñal aquí, ¿no? Y yo le decía: ¿para qué? Es que necesito plata. Tranquilo, si usted lo que necesita es plata, llegue al final. Usted sabe dónde estamos nosotros ubicados, usted sabe dónde está la iglesia, usted sabe quiénes somos, porque usted sabe quiénes somos. Me lo quedaba viendo yo a los ojos, ¿verdad? Usted sabe quiénes somos. Sí, pero yo necesito tranquilidad. El que me ama a mí, lo ama a usted. Y a través mío Él te va a dar un poquito de plata, pero hasta el final. En este momento no. Y un pronto a otro, no sé, el muchacho se desapareció, jaló,
Y todos los hermanos en el carro, ¿verdad? Pastor, venga. Y claro, cuando yo llegué, me senté y ya estaba medio pálido. Y ya entonces ya pude decirle a mi esposa: es que me pasó esto y esto. Porque el enemigo nos quiere callar de alguna manera. Nos quiere callar, hermanos. No tengamos miedo. No tengamos miedo de decirle a nuestro vecino: su solución es Cristo. Cristo no te va a fallar. No tenga miedo de decirle a su familiar: su problema lo resuelve Jesús. Ven a Él. No tenga miedo. Él no te va a fallar. Él no va a fallar. ¿Por qué? Porque el crecimiento aprobado por Dios no solamente está basado en las Escrituras, sino es el resultado de la predicación del Evangelio. Yo podría seguir, pero déjeme este final. El crecimiento aprobado por Dios depende de un servicio dedicado, de un servidor dedicado, de una persona que le crea a Dios de una manera dedicada. Es decir, sí, Dios, yo entiendo que eso es lo que tú haces, yo entiendo que tú quieres, yo sé lo que tú quieres y yo estoy aquí. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Pablo, en esta lista de dones, pone apóstoles el primero, y apóstoles y profetas primero, porque eran los que con autoridad enseñaban el mensaje del reino de Dios. Pero también Pablo reconoce que los apóstoles y los profetas de su tiempo eran reconocidos por haber estado con Jesús, y el mensaje que tenían era de primera mano. Ah, sí, ese estuvo con Jesús. Mira, ese Pedro fue el que lo negó 3 veces, ¿no se acuerdan? Que dijo hasta malas palabras, digo. Pero Pablo sigue con la lista de los dones, sigue con la lista de dones que nos ayudarán a mantener y sostener lo enseñado por los apóstoles y los profetas, como evangelistas, pastores y maestros. Termino rápidamente con pastor. El pastor es igual, o el término es usado como anciano y obispo en la Escritura. Un pastor es el que predica, el que apacienta y el que pastorea ovejas. Así literal. Es un pastor huele a oveja. No huele a primera clase en avión, no huele a Mercedes-Benz ni a BMW. Un pastor huele a oveja. Está con las ovejas, apacienta las ovejas. Es un apacentador. Y cuando habla de un apacentador, implica una relación con los miembros de la iglesia, es decir, con los hijos de Dios. El pastor debe estar mezclado con la gente. Cuando habla de apacentador, también habla de una persona que es preocupada, que es amorosa con cada uno de los miembros de la iglesia. Volvámoslo literalmente a los pastores de oveja. No tenemos muchos de estos en este país, pero el pastor de ovejas literalmente huele a oveja. Nadie los quiere, por eso estaban siempre lejos de toda la gente, porque la oveja es bien hedionda. No es fácil mantenerla limpia. Y ese olor, después de pasar meses metidas con ella en las montañas, se impregna. Huele a oveja. El pastor incluye, que es el guía y alimentador y protector. El pastor es el que restaura a los que se pierden y da consuelo al enfermo. El pastor es el que con amor cuida y se preocupa por las necesidades de los miembros de la iglesia. A diferencia entre el pastor y el anciano indica nada más madurez espiritual. Puede ser adulto o de cierta cantidad de años en el evangelio, pero es alguien que tiene madurez espiritual. Y el obispo da la intención de un supervisor, de una persona que vigila que las cosas estén bien. Entonces, el Señor constituye apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores, maestros, para la gloria de Él. Debemos concluir entonces que todo esto que Dios creó, todo este plan de Dios, ideado por Dios, el versículo 12 lo resume cuando dice: Él nombró, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Dice, con un fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todo esto es para que usted y yo nos perfeccionemos para poder salir afuera y que la iglesia crezca para su gloria. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No para ganancias propias, no para que le soben la espalda al dirigente, al líder, al pastor, a quien sea. Es para que el cuerpo crezca. Y para eso estamos aquí, hermanos. Cada uno de nosotros tiene dones. Cada uno de nosotros tiene dones. Porque no son solo estos 5 que aparecen en la Escritura. Hay otras 2 listas más que Pablo da en Corintios y en Gálatas. Y lo que Dios da para cada uno de nosotros es con este mismo fin: perfeccionar la obra del ministerio, edificar la iglesia, edificarnos a nosotros mismos. Por eso el crecimiento aprobado por Dios para la iglesia se basa en su palabra aquí. Viene de la predicación del evangelio y depende de un servidor como usted y como yo, que nos dediquemos a lo que Dios nos mandó a hacer, sea cual sea el don. Yo he orado a Dios para que levante de la iglesia pastores, maestros, porque los que estamos queremos seguir, pero algunos nos estamos haciendo viejos, ya hasta tendremos que usar bastón. Algunos no, son más jóvenes. Pero necesitamos que Dios vuelva a levantar, que Dios levante de la iglesia los dones que Él tiene para la iglesia. Los dones que Él tiene para la iglesia. Los que venimos los miércoles a orar, nos hemos dado cuenta que Dios hace milagros, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta de milagros que Dios hace. No hemos tenido necesidad de profetizarlos, pero lo hemos creído al Señor y le hemos dicho: los traemos a ti para que tú hagas lo que tengas que hacer. Y los milagros están. Los milagros hay. Usted mismo es un milagro de Dios. Su cambio, su transformación es un milagro de Dios. Bueno, necesitamos ir afuera a decirle a la gente el Dios que tenemos, en el Dios que creemos, el Dios que nos ha llamado para poder hacer su obra. Porque realmente en el evangelio, en su palabra, hay alegría cuando evangelizamos. Cuando hablamos a otros de Cristo, hay alegría de saber que lo que Dios hizo conmigo lo puede hacer con otro, y que lo usó a usted y me usó a mí para la obra del ministerio. Es bien lindo poder hacerlo. Así es que yo los reto a que hagamos más de lo que Dios ha podido o querido hacer con nosotros, que hagamos más, porque Él te necesita a ti y me necesita a mí para hacerlo. Cerremos nuestros ojos y oramos. Dios, gracias porque podemos confiar que tú eres nuestro Dios,
que tú nos llamaste, que tú nos salvaste, perdonas nuestros pecados. Hoy queremos darte gracias porque estamos en tu iglesia, es tu reino, es tu obra. Y lo que queremos hacer, Señor, es lo que tú quieres que hagamos. Pon en nuestra mente y en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, Señor, aquello para lo cual tú crees que seamos útiles. Y utilízanos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.